Ok, bien. Entonces, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de menopausia. Entonces, la menopausia se define como el cese permanente de los periodos menstruales, contabilizando al menos 12 meses sin otra causa fisiológica o patológica que explicara que no hubieran periodos menstruales. Puede presentar sintomatología derivada de este proceso, como procesos de infertilidad o síntomas secundarios a el hipoestrogenismo, como los síntomas vasomotores, la sequedad vaginal y la oligomenorrea. La menopausia es el reflejo de la disminución de la reserva ovárica, completa o casi completa, por lo tanto no se van a producir estrógenos y van a existir altas concentraciones de hormona folículo estimulante, la FSH. Con respecto a la epidemiología, es un proceso fisiológico, hay que normalizar lo que es la menopausia, porque todas las mujeres, algunas antes, algunas después, lo vamos a presentar. La mediana de edad en Chile es a los 51 años, y el 5% va a presentarse entre los 40 y 45 años, y hay un 5% que va a ser después de los 55 años. Lo interesante es mencionar que si una mujer tiene los criterios de menopausia antes de los 40 años, esto es anormal, es siempre patológico y se considera una insuficiencia ovárica primaria. Cuando uno aborda pacientes que tienen menopausia, debe ser desde el punto de vista biopsicosocial, porque en general van a ocurrir estresores ambientales, también algunos elementos familiares y los procesos fisiológicos relacionados con la menopausia. Fisiopatológicamente, los ciclos menstruales se van a volver irregulares, tal como en la menarquia y en la etapa de la adolescencia. Van a haber ciclos que comienzan a prolongarse en el tiempo. Esto es porque va a existir un aumento de la FSH en respuesta a la disminución de la producción de hormonas ováricas como en estradiol. Entonces se van a interrumpir los ciclos menstruales y finalmente va a haber un cese definitivo de la ovulación. Esta disminución de los estrógenos o hipoestrogenismo va a tener un efecto negativo tanto en el metabolismo óseo como en el tejido conectivo. Se disminuye la matriz ósea, van a haber alteraciones en la piel, en los discos intervertebrales. Van a haber un grupo heterogéneo de síntomas que van a estar causados por la disminución del estrógeno. Entre ellos va a haber una disminución global de la serotonina, que va a ser secundaria a un hipoestrogenismo. También van a haber una sobreexposición de un subtipo de receptor que va a alterar el centro termorregulador del hipotálamo, y esto va a generar entonces los síntomas vasomotores o los PAC, o los también bochornos que llaman las pacientes. También va a haber una disminución de la serotonina a nivel del sistema nervioso central, que explicaría los síntomas anímicos y el deterioro de la función cognitiva de las pacientes. Y lo que vemos también es que existe una pobre correlación entre la severidad y la frecuencia de los síntomas y los niveles séricos de estrógeno o de estradiol. Para clasificar la menopausia existe un sistema que se llama Strauss, ¿ya? Que habla sobre las manifestaciones clínicas y el envejecimiento reproductivo en las mujeres, que clasifica a la menopausia o a este periodo de climaterio en fases, donde la primera fase, que ocurre 3 a 5 años desde la menopausia, se considera como los años reproductivos tardíos, donde los ciclos menstruales van a comenzar a cortarse, porque se acorta la fase lútea. La inhibina B, que es producida por los folículos antrales, al disminuir la cantidad de folículos antrales, disminuye la inhibina B, y por lo tanto el feedback hacia la FSH también se ve alterado, por lo tanto la FSH aumenta para compensar, y el estradiol en general se mantiene normal. Luego hay una transición a la menopausia o perimenopausia, que ocurre 1 a 3 años antes del último periodo. En esa fase los ciclos menstruales van a aumentar su intervalo y van a empezar a ser cada 40 o 50 días. La FSH y el estradiol van a estar muy fluctuantes, y en la fase tardía van a haber ciclos que sean anovulatorios con periodos de amenorrea, es decir, vamos a encontrar a veces 3 meses sin tener periodo menstrual. Y aquí es donde se desarrollan principalmente los bochornos. El 80% de las pacientes que desarrollan los bochornos
todavía tiene periodos menstruales porque están en esta transición de la perimenopausia. Y la menopausia ya es propiamente tal cuando tenemos 12 meses sin periodos menstruales, la FSH de la medición está persistentemente elevada y el estradiol está bajo. Esta es la misma tabla de Strauss que nos está mostrando entonces 5 años antes los estadios y nos muestra los distintos elementos como reproductivos, la duración de esta etapa y cómo se manifiesta a nivel del ciclo menstrual. También endocrinológicamente nos va a mostrar los niveles de TSH, donde la perimenopausia en general va a estar sobre 30, y ya como criterio característico de menopausia en pacientes, por ejemplo, que no tengan útero, que por lo tanto no podamos precisar cuándo van a haber ocurrido estos 12 meses en ausencia de menstruaciones, nosotros podemos medir FSH y si encontramos FSH 2 veces elevadas para sobre 30, nosotros podemos hacer el diagnóstico certero de que está en menopausia. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico definitivo, como vimos, es clínico, es retrospectivo, considerando 12 meses de amenorrea, en ausencia de otras causas que explicaran esa amenorrea. No se requiere una FSH alta en suero para hacer el diagnóstico, excepto en pacientes que hayan sido histerectomizadas y que por lo tanto nosotros no tengamos evidencia clínica de estos 12 meses. Si la paciente todavía tiene menstruación, el diagnóstico se plantea con 2 FSH mayores a 40 separadas por al menos 30 días. Y si no tiene útero, por 2 FSH mayor a 30. Y los elementos clínicos que van a apoyar el diagnóstico en la esfera urogenital serían la amenorrea y la atrofia y sequedad vaginal. ¿Ya? También hay pacientes que pueden presentar incontinencia de orina de esfuerzo o de urgencia por la atrofia urogenital que ocurre. Y también hay pacientes que tienen más síntomas del tracto urinario como ictus baja, también asociada a esta disfunción que ocurre, el hipoestrogenismo, entonces hace que las bacterias puedan ascender más fácil por la uretra. A nivel cardiovascular, vamos a encontrar que los estrógenos son un factor protector de riesgo cardiovascular y por lo tanto con el cese de la producción de estrógenos va a haber una mayor producción de placa aterómica. También van a aumentar los elementos de dislipidemia y por lo tanto puede aumentar un riesgo cardiovascular y también vamos a ver que la distribución de la grasa empieza a volverse más grasa abdominal, por lo tanto aumenta el IMC. A nivel óseo, los estrógenos tienen función protectora del metabolismo óseo. Por lo tanto, con el hipoestrogenismo ocurre una desmineralización acelerada, pueden ocurrir fracturas patológicas, las pacientes pueden manifestar dolores articulares y óseos. Además pueden ocurrir atrofia de mamas, los síntomas vasomotores como los bochornos y la disminución de la libido. Y además, a nivel anímico puede existir más irritabilidad, más ansiedad y depresión, más trastorno del sueño y los síntomas cognitivos como la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la piel y los panéreos, podemos encontrar sequedad de la piel, adelgazamiento y pérdida de la elasticidad. Con respecto a los síntomas urogenitales, afectan al 30-50% de las mujeres en etapa de transición de la perimenopausia y también en la posmenopausia. Lo principal es que ocurre un adelgazamiento del tejido conectivo, ¿ya? Y por eso ocurren todos los problemas de la atrofia y la sequedad vaginal. El flujo vaginal que antes era ácido se va a volver neutro, por lo tanto van a disminuir la proporción de lactobacilo y esto va a hacer que las mujeres se vuelvan propensas a generar infecciones, tanto vulvovaginitis como infecciones urinarias bajas. Como síntoma único, lo que nosotros hacemos es tratar con estrógenos locales. Los lubricantes tienen utilidad, pero como hay muchas infecciones, lo ideal es no manipular sin fortificar la mucosa previamente. Entonces, un lubricante en base de agua lo que va a generar es la hidratación del momento, pero nosotros lo que queremos con los estrógenos locales es lograr mejorar el tejido conectivo, y eso es como más a largo plazo. Entonces, a nivel cardiovascular, habíamos hablado de la dermatosis, la dislipidemia, y lo importante es que en los criterios clínicos nosotros podamos establecer la presencia o ausencia de un síndrome metabólico, y para eso ocupamos los criterios de ATP test, donde vamos a hacer la circunferencia abdominal, vamos a medir triglicéridos,
HDL, hipertensión arterial y la glicemia en ayuno. A nivel óseo, ya habíamos dicho que va a ocurrir una degeneración acelerada con fracturas patológicas y también estos dolores articulares. Es un factor de riesgo que se va a pesquisar en el 50% de los pacientes con una osteopenia, pero sin necesidad de tener una densitometría ósea alterada. También van a estar como factores de riesgo aquellas usuarias de anticoagulación oral, aquellas usuarias de corticoides crónicos o también corticoides inhalatorios. ¿Ya? En general, la ultrasonografía del calcáneo no sirve para el diagnóstico y lo más útil es la densitometría ósea, donde nosotros vamos a ver el T-score. Entonces, cuando ustedes, bueno, toda paciente menopausia, cada 5 años deberíamos pedir una densitometría ósea para evaluar el tema de la desmineralización. Y nosotros lo que vamos a usar cuando ustedes lean una densitometría ósea es el T-score. Si el T-score está a menos de 2.5 desviaciones estándar, eso se considera una osteoporosis. Y si está entre, entre menos 1 y 2.5 desviaciones estándar, eso es una osteopenia. Entonces, para fractura patológica, los factores de riesgo van a ser la edad mayor a 65 años, que tenga una fractura vertebral por compresión, que tenga una fractura por fragilidad después de los 40 años, antecedentes familiares de fractura osteoporótica, especialmente fractura de cadera madre, la terapia sistémica con corticoides, si la paciente además presenta un síndrome malabsortivo, si tiene un hiperparatiroidismo primario, si es una paciente que está propensa a caer, y si la osteopenia aparece en una radiografía simple. También si hay un hipogonadismo o si tuvo una menopausia precoz o falla ovárica prematura. Bueno, con respecto a los síntomas vasomotores, ocurre un calor repentino en la cara, en el cuello y en el pecho, que más o menos dura 4 a 5 minutos y va acompañado de sudoración posterior. El 65% de las mujeres lo padecen y el 90% de las pacientes lo va a resolver espontáneamente en 5 años y el 10% persiste muchos años posmenopausia, ¿ya? Entonces, lo que les voy a preguntar básicamente cuál de todos los síntomas del hipoestregenismo es el más frecuente y por el cual consultan las pacientes, y la respuesta es los síntomas vasomotores. Es lo más molesto para las mujeres, altera mucho la calidad de vida, porque en el fondo no solo estos flash o estos bochornos ocurren de día, donde ya es muy incómodo, las pacientes tienen que estar con un ventilador, o tienen que verse expuestas a estar sudando y después como que quedan un poco más heladas la espalda, y eso es lo principalmente que se quejan. Pero además, en la noche, este flash de calor, estos olas de calor, impiden el correcto sueño, el dormir. Entonces son pacientes que no descansan, y si uno no descansa, el otro día anda de mal humor, y así se va haciendo el ciclo de todas las repercusiones que tienen los síntomas vasomotores. Y en general, esta es la principal indicación para la terapia de reemplazo hormonal, porque altera mucho la calidad de vida de las pacientes. Nosotros evaluamos como clínicamente si la paciente tiene indicación o no de terapia de reemplazo hormonal a través de la escala MRS, ¿ya? Esta escala está en la orientación técnica, en la OT del MinSal, y lo que hace es hacer una puntuación de 11 elementos diagnósticos, donde la paciente misma va respondiendo cuál es el grado de alteración que ve con respecto a esos síntomas. Entonces, lo primero es que uno pregunta son los bochornos, la sudoración y los calores, donde 0 es no me molesta y 4 es me molesta mucho. También pregunta las molestias del corazón, si siente palpitaciones, si siente los latidos, una presión al pecho, las molestias musculares o articulares, si tiene dolor reumático, dificultades para conciliar el sueño como el insomnio, dormir poco. Todas esas esperas son los síntomas vasomotores. Una mezcla entre síntomas vasomotores y síntomas articulares. Luego están los síntomas más bien como del estado del ánimo, donde uno pregunta dirigidamente sobre ánimo depresivo, sobre irritabilidad, sobre ansiedad y sobre cansancio físico y mental. Y luego están los síntomas de la esfera urogenital, donde nosotros vamos a hablar sobre los problemas sexuales, si es que tiene menos líbido,
los problemas con la orina, si tiene algunas incontinencias, y la sequedad vaginal. Entonces, dependiendo de la puntuación, y generar una escala IMRS mayor a 15 puntos, debiera tener indicación de terapia de reemplazo hormonal. Y cuando uno evalúa esta escala en los estudios de aplicabilidad en mujeres chilenas, el 80% de las pacientes en menopausia responde y tiene más de 15 puntos. Así que en general la terapia de reemplazo hormonal debería estar indicada para todas las mujeres, porque además tiene otros beneficios como la protección ósea, la protección cardiovascular y más allá de la sintomatología. ¿Cómo se trata la menopausia? Bueno, lo primero es que lo que nosotros tenemos que ver es mejorar la calidad de vida de estas mujeres, porque son mujeres jóvenes donde la esperanza de vida al menos de 30 años más y tienen que llegar sanas y de buena forma a este periodo. El tratamiento debe ser individualizado con una decisión informada por parte de la paciente. Y existen dos tratamientos que son los no hormonales y los hormonales. Con respecto al tratamiento no hormonal, lo principal es el cambio en el estilo de vida. Recomendaciones básicas, que la paciente lleve una dieta saludable, donde no tenga alto impacto en grasas, ni en grasa en el fondo, y que tampoco tenga en el fondo ultraprocesado. Ejercicio, en general, ejercicios de impacto, hay que tratar de disminuirlos porque pueden generar, o sea, solo ejercicios de impacto podrían prevenir la osteoporosis. Y lo otro es suspender el tabaquismo. Dentro de los síntomas vasomotores existen fármacos no hormonales que están dados en pacientes o que se van a utilizar en pacientes que tienen contraindicación de terapia de reemplazo hormonal. Dentro de ellos vamos a encontrar la venlafaxina, la sertralina y también la duloxetina. También le vamos a decir a la paciente que evite comidas picantes, que evite el alcohol, las bebidas frías y las situaciones de calor. No sirven los fitoestrógenos, la homeopatía, la acupuntura, la masoterapia y la vitamina E como no tienen evidencia demostrada. La terapia hormonal de la menopausia va a corresponder al uso de medicamentos que incluyen estrógeno y progesterona, si es que la mujer tiene útero, o solo estrógeno si es una paciente histerectomizada. La terapia hormonal de la menopausia es eficaz para el tratamiento de los bochornos y de la atrofia vaginal causada por los síntomas del hipoestrogenismo. Actualmente no se recomienda para prevención de enfermedades crónicas, pese a que tiene utilidad, no solo se recomienda en caso de prevención de enfermedad ósea o cardiovascular. Lo que uno debería hacer para la evaluación previa al inicio de la terapia de reemplazo hormonal es hacer una buena anamnesis para buscar las indicaciones y contraindicaciones, en el examen físico, tomar la presión arterial y medición del IMC, solicitar una mamografía, una ecotomografía transvaginal para la evaluación del endometrio y un perfil lipídico si es que existen algunos factores de riesgo cardiovascular. Y esta es la segunda parte más importante de la presentación. ¿Qué pacientes pueden recibir terapia de reemplazo hormonal? Candidatas van a ser aquellas mujeres menores de 60 años o con menos de 10 años de menopausia. Y eso es bien importante, esto se llama ventana de seguridad. Entonces, ustedes nunca deberían indicar a una paciente mayor de 60 años iniciar la terapia de reemplazo hormonal. O sea, si tiene 65 y toda su vida ha usado terapia de reemplazo hormonal, no hay ningún problema en que continúen. Pero no debemos iniciarla en pacientes mayores de 60 años. Y tampoco en pacientes que tengan más de 10 años de la menopausia. Entonces, si a la consulta llega una paciente que a los 42 años dejó de tener periodos menstruales y entró en menopausia, entonces, y llega a consultar a los 55 años, esa paciente ya no tiene indicación de terapia de reemplazo hormonal porque los riesgos superan a los beneficios. Y esto ocurre porque la placa terómica, en ausencia de estrógenos, se vuelve más rígida. Y si yo le agrego estrógenos 10 años después, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de quiebre de esa placa terómica que está firmemente como condensada. Si yo le agrego estrógenos, puede quebrarse y aumentar el riesgo cardiovascular. La indicación siempre debe ser individualizada, basada en los riesgos cardiovasculares y los riesgos de cáncer de mama. Con respecto a la terapia hormonal de la menopausia, las indicaciones
síntomas vasomotores de la transición de la menopausia tardía y la posmenopausia temprana, ahí en esos pacientes vamos a dar terapia de reemplazo hormonal sistémica, porque la terapia de reemplazo hormonal local va a actuar solo, como dice su nombre, a nivel local. También en los síndromes genitourinarios, en ese caso, si solo la única molestia es genitourinaria, vamos a dar terapia hormonal de reemplazo local. Si la paciente está muy lábil y depresiva o muy irritable y son esperas más bien del componente psicológico, en ese caso podemos dar una combinación de un antidepresivo con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina para el manejo de los síntomas. Contraindicaciones absolutas de terapia de reemplazo hormonal sistémica, antecedente de cáncer de mama, que haya tenido un infarto, tenido un evento tromboembólico previo, que tenga antecedentes de un accidente cardiovascular, o sea, cerebrovascular o un cerebrovascular transitorio, que tenga una enfermedad hepática activa, que tenga un sangrado vaginal inexplicable, porque hay que estudiarlo, pacientes que tengan alto riesgo de cáncer de endometrio, por ejemplo, una paciente que tiene una biopsia con hiperplasia glandular, con atipias, por ejemplo, y pacientes que tengan tabaquismo activo. Entonces, eso es la anamnesis, tiene que estar la pregunta, ¿usted fuma? Y si usted fuma, señora, no le puedo dejar terapia de reemplazo hormonal, pues usted deje de fumar. Los estrógenos orales, como terapia de reemplazo hormonal, deben evitarse en mujeres que tengan hipertrigliceridemia o que tengan hipercolesterolemia o que tengan una enfermedad activa de la vía biliar o trombofilas conocidas como el factor 5 de Leydig, porque podría aumentar su elemento tromboembólico. Y los estrógenos transdérmicos también se requieren en aquellas mujeres que tengan migraña con auras porque disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Cuáles serían las recomendaciones de terapia de reemplazo hormonal? Bueno, ya dijimos que van a ayudar a los síntomas vasomotores de la menopausia, principalmente a los bochornos, también a la atrofia vaginal y a la dispareunia. Si quiero tratar bochornos, debería dar terapia de reemplazo hormonal sistémica, mientras que si quiero mejorar síntomas genitourinarios, puedo dar terapia de reemplazo hormonal local. La ECO, que es la Sociedad Americana de Ginecología Obstetricia, y también la Sociedad de Menopausia Internacional recomiendan el uso de terapia de hormonal de reemplazo, debe ser individualizada y no suspenderse únicamente en función de la edad de los pacientes. Sugieren que el uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal, es decir, aquellas que lo usan más allá de los 60 o 65 años, puede ser razonable cuando el médico y la paciente aceptan que los beneficios y el alivio de los síntomas van a superar los riesgos de estar utilizando la terapia de reemplazo hormonal. La Sociedad de Menopausia Norteamericana también sugiere calcular los riesgos cardiovasculares y el cáncer de mama antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal y sugiere a las terapias no hormonales para mujeres sintomáticas que tengan un alto riesgo cardiovascular. En las calculadoras que usan en Estados Unidos, más del 10% a 10 años o un alto riesgo de cáncer de mama establecido como más de 1.67%. En casos moderados de riesgo cardiovascular, sugieren estrógenos transdérmicos en lugar de los orales. Y en general, en todas las pacientes, si uno puede dejar estrógenos transdérmicos, son mucho más seguros para el riesgo cardiovascular. Y también sugieren que la progesterona de contraposición que usemos sea progesterona micronizada en mujeres con útero, porque también disminuye el riesgo de eventos tromboembólicos. ¿Ya? Las mujeres que tengan un mayor riesgo de eventos tromboembólicos sugieren estrógenos transdérmicos con progestágenos con efecto neutral en los parámetros de la coagulación, como son la progesterona micronizada. Y los estrógenos vaginales no se asocian con un mayor riesgo cardiovascular, ni con cáncer de mama. Por lo general se prescriben en dosis bajas. Entonces, incluso mujeres que hayan tenido un cáncer de mama, ustedes pueden conversar con los oncólogos tratantes y dependiendo del tipo de cáncer de mama, podrían recibir terapia de reemplazo hormonal local, con estrógenos vaginales. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias para iniciar una terapia de reemplazo hormonal? Iniciar con un estrógeno transdérmico como el 17-beta-estradiol, porque tiene un menor riesgo tromboembólico, tiene menos riesgo de accidente cerebrovascular y genera menos hipertrigliceridemia que los estrógenos orales. Si la paciente prefiere una preparación oral por sobre una transdérmica,
ya sea por elementos personales, porque prefiere todo en una sola píldora, que en vez de usar el gel más una píldora de protección endometrial, en ese caso elegiríamos un estrógeno oral como 17 beta-estradiol además. De los múltiples estrógenos, piensen que el estudio White se hizo con estrógeno equinos conjugados, ¿ya? Y con 17 medroxiprogesterona. Hoy día ya no usamos ese tipo de terapia de reemplazo hormonal, o es muy escaso cuando usamos ese tipo de terapia. En mujeres con útero, entonces, adicionamos la progesterona micronizada, que puede ser 200 miligramos en forma cíclica, por ejemplo, los primeros 12 días del mes, o 100 miligramos en forma continua, como progestina de primera línea. ¿Cuándo suspender? La ECO dice que, como ya les decía, debe individualizarse el momento de término, pero que no hay ningún problema si es que los beneficios superan los riesgos de que esto sea entre los 60 y los 65 años. Y lo ideal, para que no rebote con los bochornos o con los síntomas del hipoestregenismo, es que sea una suspensión gradual. Y también, obviamente, si aparece alguna contraindicación, debemos suspender la terapia de reemplazo hormonal. No sé si una paciente que hace un cáncer de mama, o si es que hace una trombosis venosa profunda, un infarto agudo del miocardio, obviamente vamos a suspender la terapia. Entonces, el concepto es que ustedes a las pacientes las van a educar para hablarles de que las hormonas son seguras, que no producen cáncer, que en el estudio White lo único que generó es que la diferencia entre pacientes que desarrollaron un cáncer era porque las pacientes reclutadas eran pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades o que habían tenido esta ventana de seguridad de más de 10 años. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que las hormonas son seguras, pero que requieren el compromiso de hacerse un chequeo anual, donde ese chequeo va a incluir siempre tomar la presión, ver el IMC, hacer una mamografía, hacer una tomografía mamaria y pedir un perfil lipídico. Y si es una paciente que no fuma, es una paciente que podría y que lleva menos de 10 años de menopausia, no debería tener ningún riesgo de usar su terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué preparaciones farmacológicas disponemos? Entonces, los estrógenos pueden venir como estrógenos orales, que ya les había dicho que están los estrógenos de equinos conjugados, que derivan de orina de yeguas. Está el 17 beta-estradiol, que es el más clásico. Está el estradiol solo, como marca, o sea, como elemento estradiol, y el etinilestradiol. También están los estrógenos transdérmicos, que la mayoría contiene 17 beta-estradiol, y los estrógenos vaginales como el estriol, ¿ya? La vía oral, en cuanto a la vía de administración, la vía oral de los estrógenos tiene un mayor efecto del primer paso hepático, por lo tanto puede aumentar la hormona transportadora de tiroxina, también la de corticosteroides, la hormona transportadora de la globulina transportadora de hormonas sexuales, también puede aumentar el triglicérido, el colesterol de alta densidad, el HDL y los factores de coagulación, ¿ya? Entonces, toda esta producción de transportadora de alteración del perfil lipídico está mínimamente aumentada cuando elegimos la vía transdérmica de estrógeno. Por lo tanto, esa siempre va a ser la primera línea. O sea, si yo tuviera que elegir un well standard y si no tuviéramos un problema de, como si los costos asociados a la terapia de reemplazo hormonal, que no es nada barata, no fueran un tema para la paciente, yo siempre voy a elegir un estrógeno transdérmico, un 17 beta-estradiol, asociado a una progesterona. En general, a mí me gusta usarla de forma continua porque las pacientes no tienen tanta adherencia a usarlo en 10 días y porque los cambios cíclicos también algunas pacientes lo sienten a nivel como desde la esfera del ciclo del ánimo también, ¿ya? Bueno, y los equivalentes dosis es que cuando nosotros, los estudios se hicieron con estrógenos conjugados equinos de 0,125 microgramos, que equivale al estradiol micronizado de 1 miligramo y al 17 beta-estradiol transdérmico de 50 microgramos, o 5 microgramos de etinilestradiol. Entonces, en general, ustedes cuando, esto es muy especialista, pero la mayoría de las presentaciones trae de 17 beta-estradiol, que son los geles que ocupamos, traen 50 microgramos de 17 beta-estradiol. Bueno, y de las alternativas como progestágeno, nosotros vamos a encontrar el acetato de medroxiprogesterona, que es con lo que se usó, con lo que se siguió el estudio White, que si bien te viene, bueno, ¿cuál es el efecto del progestágeno? Y eso también es la segunda cosa que le tienes que dar muy, muy clara a la paciente, es que si tiene útero, además de usar su gel o su píldora, tiene que usar
una protección endometrial, que por eso siempre, siempre, siempre tiene que usar la progesterona micronizada. Entonces yo les digo, señora, si usted no se toma la pastilla, usted no se pone el gel, porque puede generar hiperplasia endometrial en un cáncer de endometrio. Entonces, la función de la progestina efectivamente es prevenir la hiperplasia endometrial, pero el acetato de medroxiprogesterona se asoció con las pacientes que tuvo más cáncer de mama, ¿ya? Y también con pacientes con enfermedad coronaria. Y también tiene un efecto desfavorable sobre el perfil lipídico. La progesterona micronizada, en cambio, les dije que protege el endometrio y tiene poco impacto en el perfil lipídico y tampoco tiene mucho elemento sobre las mamas. Y como tercera alternativa tenemos el dispositivo con levonorgestrel, el Mirena, que todavía no está aprobado por el FDA, pero nosotros sabemos que al liberar levonorgestrel al nivel local, genera atrofia endometrial y por tanto protección endometrial. Otro tipo de progestágeno es la tibolona. ¿Ya? La tibolona es un esteroide sintético cuyos, en realidad un derivado sintético como de las hormonas esteroidales, que tiene propiedades que son como múltiples, no solamente progestágenas, sino también estrogénicas y androgénicas. Reduce los síntomas vasomotores en comparación con el placebo, pero es menos efectiva que la terapia con estrógenos. Lo más importante es que tiene un beneficio sobre la densidad mineral ósea. Y también tiene un efecto diferente sobre las disfunciones sexuales. En general también los utilizamos en pacientes que tienen alteraciones en la libido, cuando la principal molestia no son los síntomas vasomotores, sino que es, doctora, no tengo nada de libido. Entonces en ese caso sí podemos utilizar tibolona porque como tiene este efecto androgénico, algunos estudios mostraron que las pacientes tienen más ganas de tener actividad sexual. ¿Qué más? Aumenta el riesgo también de cáncer de mama y también los factores de riesgo cardiovascular mayores de 60 años. Bueno, ¿cómo manejamos la osteoporosis en la menopausia? La osteoporosis, entonces, la afección esquelética que se caracteriza por una baja masa ósea y porque existe una disrupción en la microarquitectura con aumento de la fragilidad esquelética. Se asocia a mayor riesgo de fracturas, como le había comentado. El diagnóstico temprano, la cuantificación de la pérdida ósea y el riesgo de una fractura son importantes debido a que existen terapias que pueden retrasar o revertir la progresión de la osteoporosis. ¿Qué elementos nos van a definir el diagnóstico clínico? Uno, la fractura por fragilidad, particularmente en columna vertebral, cadera, muñeca, húmero, costilla y pelvis. Las fracturas por fragilidad ocurren espontáneamente o en contexto de una caída o un trauma menor y son el resultado de fuerzas mecánicas que normalmente no provocarían una fractura. Entonces eso no debería hacer pensar en una osteoporosis. La fractura vertebral es la manifestación clínica más frecuente de la osteoporosis y 2/3 van a ser asintomáticas. Entonces aquí es muy importante en el examen físico medir a las pacientes, porque las pacientes tienden a ir disminuyendo su tamaño porque se van comprimiendo los discos vertebrales, pero además también puede haber una fractura vertebral. Y el segundo elemento clínico para hacer el diagnóstico de osteoporosis es contar con una densitometría ósea, donde ya dijimos que existe el T-score, que si es menor o igual a menos de 2,5 desviaciones estándar, entonces nosotros definiríamos osteoporosis. Entonces, el T-score, en palabras simples, bueno, va a venir súper detallado de lo que es el informe de la densitometría ósea, pero clínicamente significa la diferencia entre la densidad mineral ósea de una paciente y una población de referencia. Entonces, igual como cualquier examen, toma una población de referencia y dice, esta es la densidad mineral ósea de esta población, y la compara con el hueso de la paciente que esté midiendo. Y aquí entonces establece las desviaciones estándar. Osteopenia entonces va a ser todo lo que esté entre menos 1 y menos 2,5 desviaciones estándar, y osteoporosis en menos 2,5. En la osteoporosis debemos evaluar la historia de factores de riesgo de fractura, como la edad avanzada, haber tenido una fractura previa, tratamiento con corticoides, un bajo IMC, antecedentes de fractura de cadera en algún familiar, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Y entonces les vamos a pedir un perfil bioquímico, un hemograma y siempre, 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 por favor, niveles de vitamina D. ¿Ya? Yo hace como, en realidad en pandemia empecé a medir niveles de vitamina D en el mercado porque se suponía que de Antofagasta hacia el norte nunca se diagnosticaba ni con vitamina D porque siempre hay sol y la gente en general
el solo hecho de estar 15 minutos de exposición al sol previene la hipovitaminosis D, pero yo ahora lo estoy pidiendo en todas las pacientes y la cantidad de hipovitaminosis D que hay en ahorita es impresionante. Y yo siempre digo a las pacientes, o sea, este nivel que usted tiene de vitamina D es comparable a vivir en Punta Arenas. O sea, la gente de Punta Arenas tiene 19 de vitamina D, ¿ya? Entonces, en general, estuvimos dando mucha hipovitaminosis producto de la pandemia, la gente está encerrada, no sale a ningún lado y no toma el sol. Entonces, hay que medirla, porque eso influye alto en nuestro pene y en nuestra osteoporosis, y hay que suplirla, y hay que hacer las cargas de vitamina D si encontramos hipovitaminosis. Es un examen caro, ¿eh? La vitamina D vale más de 50.000 pesos y realmente el tratamiento vale 15 lucas. O sea, en verdad, algunos postulan que deberíamos incluso solo cargar a los pacientes, pero es bueno tener este control previo a la carga y ver cómo responden, incluso con un examen de salida. Bueno, si el Z-score es menor de 2 desviaciones estándar, hay que evaluar causas secundarias como osteoporosis por enfermedad renal o por enfermedad hepática o por hipertiroidismo o por hiperpara, por un Cushing, por un hipercortisolismo, por menopausia precoz o falla ovárica prematura, por enfermedad celíaca u otras malabsorciones, hipercalciuria idiopática o trastorno del tejido conectivo. Y entonces, ¿a quiénes se les recomienda realización de una densitometría ósea? En países desarrollados lo realizan a todas las mujeres mayores de 65 años y en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo clínico de fractura. Y lo importante es que el tamizaje con densitometría ósea no encontró beneficios significativos en la reducción de la fractura, ¿ya? No está indicada de forma rutinaria antes de calcular el riesgo de fractura, en estudios de dolor crónico de espalda o en estudios de cifosis dorsal o en aquellas mujeres menores de 65 años que no tengan factores de riesgo elevados para una fractura o fragilidad de osteoporosis. Tampoco en el estudio rutinario de la menopausia, tampoco para la confirmación de osteoporosis cuando ha existido previamente una fractura por fragilidad. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento farmacológico va a estar dado para pacientes que tengan antecedentes de una fractura de fragilidad previa, ya sea de cadera o vértebra, y o un índice de FRAX con riesgo de fractura de cualquier hueso que no sea cadera igual al 20%, igual o mayor al 20%, o un riesgo de fractura de cadera mayor o igual al 3%. La estrategia de FRAX es una calculadora que si ustedes la buscan en internet, vamos a buscarlo. Entonces, FRAX Chile, osteoporosis, quiero compartirles mi pantalla. FRAX chileno. La gracia que tiene es que, no sé si se ve mi pantalla en este momento. No, solo está mostrando la presentación aún. Dame un segundo. Entonces ahí, el FRAX chileno. Ahora sí. Sí, ahí sí. Se ve en la página. Entonces, ir al formulario de datos FRAX. FRAX es una herramienta gratuita que nosotros tenemos en la calculadora. Entonces yo acá le pongo el nombre así, ya, me voy a hacer una práctica. Entonces, voy a hacerle para mi mamá, mamá Rosita. Tiene 70 años y entonces, hagámoslo que la haga. Bueno, ahí hay que ponerle todas las cosas, llenar los datos y te va a preguntar si es mujer o no, cuánto pesa, cuánto mide, si tiene los elementos de fractura previa, si tiene algún familiar con fractura, si es fumadora, si usa glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide. También si es que tiene otras causas secundarias a osteoporosis y si la paciente toma más de 3 comunidades de alcohol diario. Va a pedirte el índice de masa corporal, no, el índice del fémur, podría estar en español. Sí. A ver, ¿cuál es el español? Entonces, ahí sí. Sí, y eso, la densitometría ósea del cuello femoral, eso es lo que quiere decir, así como el test finalmente. ¿Ya? Y ahí te saca un cálculo, y si esta calculadora te da más de 20 o te da más de 3, en cuanto a al porcentaje de riesgo de fractura,
en ese caso está indicada el tratamiento para la osteoporosis, ¿ya? Y la última como indicación de tratamiento es osteoporosis según la medición, como ya habíamos dicho, en una densitometría ósea con T-score menos de 2.5. En los casos que la escala Frax tenga un riesgo moderado de fractura de otro elemento que no sea cadera, las decisiones también pueden ser individualizadas, y los casos con de Frax con bajo riesgo se van a tratar con cambio en el estilo de vida y realizando la suplementación de calcio y vitamina D. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para todos los pacientes de menopausia? Que aportamos al menos 1.200 miligramos al día de calcio y 400 unidades de vitamina D. Les recomendamos que haga un ejercicio físico para que sus músculos estén más fortalecidos y también en el fondo tenga mayor estabilidad al momento de caminar y para evitar las fracturas. Le decimos que tiene que, en general, ejercitarse también un equilibrio para la prevención del riesgo de caída y eliminar el consumo de tabaco. Moderar el consumo de café y té, no más de 4 tazas al día. Moderar el consumo de alcohol, no más de 2 vasos de vino al día ni 7 vasos de vino a la semana. Y exponerse al menos 15 minutos al día al sol para mejorar los niveles de vitamina D. Y dentro de los tratamientos de la osteoporosis están los bifosfonatos, que son terapia oral como primera línea. Esto va a lo que hacemos previamente es una evaluación de la hipocalcemia, la deficiencia de la vitamina D, como habíamos hablado, y la insuficiencia renal. En general, los bifosfonatos dejamos al endonatro de 5 a 10 miligramos diarios con 70 miligramos semanales. No se usan pacientes que tengan acalasia, estenosis esofágica o varices esofágica, tampoco ninguna alteración gastrointestinal de esófago, porque en general, o que estén siempre en reposo, por ejemplo, abuelitas que estén acostadas como completamente, porque es un medicamento que es grande, entonces puede generar, se puede quedar obstruido como en el tubo digestivo inicial, como en el esófago, ¿ya? Tampoco en pacientes que tengan falla renal, porque los bifosfonatos tienen metabolismo renal para la eliminación. En pacientes que entonces tienen falla renal o que tengan cualquiera de estas cosas como de esófago, vamos a preferir denosumab, que es como un anticuerpo antimononúcleo, ¿ya? Y si tienen los trastornos de la dilución, también podemos usar como tratamiento de osteoporosis el ácido salendrónico, que es el Someta clásico, que es endovenoso, que se pone una vez al año. Y otra alternativa, la terapia de reemplazo hormonal, porque también tiene protección sobre el hueso. Pero no tiene una indicación per se para el manejo de la osteoporosis, sino para la prevención de la osteoporosis. Si se usa en el contexto del tratamiento de síntomas climatéricos, es una oportunidad para la prevención de la pérdida ósea y la prevención de fracturas. Y también existen unas cosas que se llaman los SELMS, que son principalmente el raloxifeno, que van a reducir la pérdida ósea y el riesgo de fractura vertebral en un 30 o 50% de mujeres con menopáusicas con baja densidad mineral ósea. Respecto a la reducción de las fracturas no vertebrales, en especial la de cadena, no tiene efecto. Ese es el problema. Denosumab ha reducido el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera, y se utilizan aquellas pacientes que han fracasado con los bifosfonatos o que tengan estos problemas del esófago o en pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, entonces en resumen, como datos como prácticos sobre terapia de reemplazo hormonal y haciendo muy resumen. Anamnesis, preguntarle bien cuántos años de menopausia lleva, es decir, cuánto tiempo ha estado sin regla, porque tenemos nuestra ventana terapéutica que son máximo 10 años desde que se le cortó la regla. Segundo elemento, que no tenga más de 60 años antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Medirla, pesarla, tomar la presión, pedirle un perfil lipídico, siempre mamografía, siempre eco transvaginal, para en el fondo descartar que no tenga un cáncer de mama ni un cáncer de endometrio activo. Una vez que la paciente llega con todos los exámenes, ustedes, por supuesto que no fuman, ustedes pueden determinar si es a través de la escala de la IMS, en el fondo buscar si es que tiene más de 15 puntos, que la mayoría les va a estar la consulta evaluando sus síntomas climatéricos. Entonces pueden iniciar terapia de reemplazo hormonal y ahí pueden determinar si hay alguna contraindicación o son solo síntomas urogenitales, entonces van a dejar terapia de reemplazo hormonal local con estrógenos vaginales, y si es que son bochornos principalmente, ustedes van a indicar
una terapia de reemplazo hormonal sistémica, donde la primera línea va a ser los estrógenos transdérmicos asociados a la progesterona, que puede ser cíclica o contínua. Y si la paciente tiene alguna contraindicación, como un infarto, un cáncer de mama, y tiene muchos síntomas vasomotores, en ese caso ustedes podrían buscar un inhibidor de la recaptación de la serotonina, como el escitalopram, por ejemplo. Entonces, otros datos prácticos. Por ejemplo, yo me estoy haciendo publicidad en lo que tengo aquí en mi cajón para mostrarles y enseñar a mis pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usan? Es un gel pensador que uno le indica a la paciente que tiene que usar, por ejemplo, en una zona donde haya harta grasita. Algunos dicen en el brazo, yo prefiero más bien en la entrepierna, porque uno igual después se lava la mano y puede, en el fondo, perder la dosis. Pero básicamente, hacen un puff y se lo esparcen, que puede ser en la pierna. Entonces la recomendación es, señora, báñese después de que se duche, usted se lo echa, y eso tiene que ser al día, en general con 2 puffs, es con una dosis de 1 microgramo, entonces más bien. Y la recomendación, como le decía, siempre que usted use esto, usted además usa su progestágeno o su progestina asociada si es que usted tiene útero, o si ya le pusieron Mirena, eso está resuelto. Y otra cosa más, las recomendaciones básicas sobre cambio en el estilo de vida, sobre que igual hagan algún tipo de ejercicio, que tomen un poquito de sol y el calcio, más la vitamina D. Eso le diría yo, la menopausia es una etapa importante en la vida de las mujeres y puede ser muy sintomática y afectar importantemente la calidad de vida, entonces ustedes deben saber reconocer, ¿ya? Y tratarle de derivar a los casos. En general, la OT del MinSal dice que los médicos generales debieran manejar esto y debieran indicar terapia de reemplazo hormonal en consultorio. Y uno tiene que pedir, o sea, uno tiene que perder el miedo porque realmente no es tan difícil y no es tan compleja y en verdad le van a solucionar la calidad de vida a los pacientes. En APS en general no tienen un arsenal muy importante como por ejemplo los estrógenos transdérmicos, que son lo ideal. Realmente en APS solo cuentan con tibolona, que como que tibolona genera como el efecto estrogénico, progestágeno y androgénico de uno, ¿ya? Y es más barato y también, pero realmente no es la mejor alternativa. O sea, si ustedes pueden pagar por una terapia de reemplazo hormonal, lo ideal es que sea un transdérmico asociado a una progestina de uso continuo. ¿Dudas? Yo quiero preguntar algo, profe. ¿Cuánto es el límite de edad que se tiene que esperar para que una mujer tenga menopausia? Es que no hay un límite de edad, porque hasta un 5% te puede incluso ocurrir más de los 55 años, ¿ya? Va a pasar en algún momento. Ahora, si una paciente todo el tiempo está sangrando, igual deberíamos obviamente hacer una ecografía para evaluar por qué está sangrando, y si encontramos un engrosamiento endometrial, hacer un estudio. Y si incluso si es una paciente que sangra, bueno, obviamente examinarla, que no tenga un cáncer de cuello, y hacer alguna biopsia endometrio para poder descartar por qué está sangrando tanto. Pero es muy raro, yo nunca he visto un caso de una pausa después de los 60 años. Claro, muy raro. Además que te puedes acompañar con la FSH como elemento diagnóstico, y si tienes una FSH mayor a 30, en 2 oportunidades, pero una paciente que sigue sangrando debería ir a buscar las causas de sangrado uterino normal y debería descartar un cáncer de endometrio. Es buena pregunta lo que estás preguntando. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Dígame. tengo 2 preguntas. La primera es, quería saber si es que estos estrógenos locales en dosis alta podrían estimular el endometrio o abordar de forma sistémica, aunque sea dosis muy alta. No, es que en general no vas a usar dosis muy altas. Los estrógenos transdérmicos, en general hay como 2 marcas en el mercado, y la marca principal es colpotrofil, que viene ya en unos óvulos. Entonces, viene la dosis dada de 1 miligramo de estradiol, porque eso sí es estradiol, no es 17 estradiol. Claro. Entonces, en general, tú le vas a recomendar un óvulo diario durante al menos 3 meses, como para retomar, yo se lo explico a las pacientes, como una crema antiarrugas, pero para la mucosa vaginal, entonces les va a devolver la turgencia y la tonicidad y van a mejorar su calidad de vida, porque realmente cuando tienen mucha sequedad vaginal, lo que más les molesta es que les pica, entonces empiezan a rascarse, y al rascarse generan lesiones de grataje y pueden sobreinfectarse, entonces eso igual es bien complejo para ellas. Entonces tú, por ejemplo, el colpotrofina en crema también se puede indicar así como el primer mes, el lunes, el miércoles y el viernes, y después el lunes y el jueves, como durante 3 meses. Entonces, en general, uno no indica dosis así como tan terribles como para que pudieran
traspasar como la vía sistémica, que eso generaría en el fondo engrosamiento endometrial. Si es que pudiéramos pasar también al tema de la vía como sistémica. Pero no en general yo no he leído reportes donde haya engrosamiento endometrial a propósito de terapia de reemplazo hormonal local. Ah, ¿Qué ya. otra pregunta tiene? Ahí era en el caso de la atrofia vaginal urogenital. ¿Usted qué recomienda del óvulo o del Ovestin? ¿El óvulo o la crema tópica? Hoy que en verdad la crema está en pie de stock, ¿no? A mí me ha pasado que yo, de hecho, hace poco empecé a saber que había óvulos, porque esta cuestión igual va variando. Yo encuentro que es más preciso el óvulo, porque es más fácil también de administrar en la tarjeta de no típico que se me estaría echando bien, me estaría echando poco, mucho, entonces yo considero que los óvulos son más medibles en cuanto a lo que estás usando. Sí, me gusta más a mí. Ah, ya. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, entonces No. damos por terminada la clase. Bueno. Melina. Perdón, es con respecto a la contraindicación de usar terapia de reemplazo hormonal en cáncer de mama. ¿Es Ok. respecto a la paciente que haya tenido cáncer de mama o respecto a antecedentes familiares? No, la paciente. ¿Ya? Ah, Si la paciente tuvo un cáncer de mama, es contraindicación de terapia de reemplazo hormonal sistémica, ¿ya? Pero esa paciente puede utilizar para sus síntomas genitourinarios terapia de reemplazo hormonal local. ya. Evidentemente siempre hay que hablarlo con su médico tratante porque una buena práctica médica que deben aprender desde internos o desde alumnos es que uno no toma las decisiones sin un equipo médico atrás. Entonces uno podría pedirle una recomendación al médico tratante de mama sobre qué tipo de cáncer es, porque a lo mejor en verdad es un cáncer triple negativo con BRCA, no sé si eso se lo enseñaron ahora, pero de esos cánceres genéticos son súper malos y súper buenos para responder hormonalmente. Y si eso es así, obviamente tú no le vas a dejar, o es bueno la comunicación entre los especialistas, aquellos que están manejando sus síntomas climatéricos versus los que están manejando su cáncer de mama. Entonces, las decisiones nunca se toman solos, sino que se toman en equipos de trabajo, ¿ya? Pero en general, si es un cáncer de mama de estos esporádico, el que tiene receptores de estrógeno y progesterona súper bien y bajo riesgo, es pacientes que pueden usar terapia de reemplazo hormonal local, pero nunca sistémica. Ah, ya. Y la otra pregunta que tenía era con respecto a este prurito que se da en la zona genital por la resequedad vaginal. ¿Este prurito puede estar también, o sea, ser secundario a una resequedad de la piel de la vulva, como externa? Es que por eso ocurre, pues, exactamente por eso, ya. porque el hipoestrogenismo hace que la disminución hace como una disminución de colágeno y se cambia colágeno 3 al 6 y un elemento como bien específico, pero eso se manifiesta a través de la sequedad vaginal y vulvar. Entonces, Y vulvar, y vulvar, ambos elementos, ¿ya? Entonces, y también, como dijimos, disminuir el lactobacilos, cambia el pH, entonces todos esos elementos hacen que se rasque. Ahora, el diagnóstico diferencial siempre es un líquido fluidoso plano, como dermatológicamente, que también podría debutar en la menopausia. Y lo otro también son algunas patologías vulvares, como cáncer de vulva, también se manifiestan a través de prurito vulvar. Así que ahí uno igual en las viejitas tiene que tener harto ojo en el examen físico. Bueno, lo bueno de nosotros, o sea, los médicos, en general ginecólogos, que nosotros no tenemos miedo a examinar las pacientes, entonces vamos a ver claramente una placa de eritema si es que estamos sospechando un líquen plano, un líquen escleroso. Y eso responde a los corticoides, no a los estrógenos. Y como diagnóstico diferencial puede estar también en lo que es la dermatitis atópica de esta zona. Es raro que una dermatitis atópica se vaya a desarrollar después de la menopausia, pero sí eventualmente podría ser, pero tendrías más elementos, o sea, tendría los elementos de todo el cuerpo. Es raro que haga una dermatitis atópica solamente de la vulva, a no ser que esté usando un producto de la vulva, así como dermatitis atópica, como Entonces, de esas atópicas como de acción no sé, a medicamentos o a cosas que se pongan en la vulva, pero original no. Yo no pensaría en una dermatitis atópica como primera línea, pensaría en un líquen como primera línea de diagnóstico diferencial. ya, me quedó muy, muy claro. Gracias, doctora. Bien, aprovechando que estamos aquí, que vamos pasando, ya que esto es el día más participativo de todas las clases que he hecho,
¿Tienen alguna duda de alguna de las otras clases? Ya sea de anticoncepción o bueno, la de pubertad es súper difícil porque son muchos elementos de amenorrea, qué sé yo, y la de